Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Bueno, buenos días, Dios les bendiga. Vamos a compartir unos versículos de la Biblia, esperando que sean para edificación de su vida. Porque solamente en Cristo hay salvación, solamente Él es quien puede salvar de la ira venidera. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Y voy a leer en este día una parte de Hechos capítulo 17 que dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Y decía: Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Miren qué impresionante cómo fue Pablo. Pablo era una gente muy preparada en letra. Pablo dice que él estudió a los pies de Gamaliel, que era un maestro de renombre en Israel en ese tiempo. Pablo fue fariseo, dice a la secta más estricta de los fariseos. Pablo tenía un gran conocimiento de la Escritura. Y dice que por 3 sábados discutió con ellos. Y estaba ahí por medio de la Escritura hablándoles que Jesús es el Cristo. Y miren qué triste que no le quisieron creer. Qué triste. Y vemos después más tarde a Jesús que le dice a los fariseos: ustedes no son de mis ovejas. Ustedes no tienen el amor de Dios en vosotros. Y es lo que pasa en este tiempo. Casualmente miré un video ayer ahí que en Israel quieren hacer una propuesta de ley de que el que predique a Jesús se lo lleven preso 1 año, y si le predica a menores que se lo lleven preso 2 años. Imagínense hasta dónde hemos llegado en este tiempo. Y Jesús lo dijo: serán perseguidos por causa de mi nombre. Y en eso estamos cayendo hoy en día. Mira la sociedad cómo va decayendo. ¿Cuántos colegios, cuántos condados hay que ya han introducido en los colegios libros pornográficos para niños de primaria y aún para niños de middle school, de 6º a 8º grado? Así está la sociedad. Pero si hablas de Cristo, te dicen que no puedes estar trayendo la religión al colegio, pero sí pueden andar promoviendo pornografía a los niños. En esa sociedad en la que estamos viviendo hoy. Y según la Escritura, la cosa va a seguir en aumento, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y no importa las razones que tú les des y le expliques, y por medio de la Escritura podemos ver una y otra vez que Jesús es el Cristo, pero dice que ellos no quisieron. Dice que por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que Jesús era el Cristo y que había resucitado de los muertos. Hay 4 puntos importantes en la vida de Jesús. Uno es la vida de Cristo. Muy importante estudiar la vida de Cristo. Él vino para darnos ejemplos, vino a preparar discípulos, vino a acercar el reino de Dios a nosotros. Porque Jesús dijo: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Después vemos que otra parte importante es la muerte de Cristo. Cuando Él muere en la cruz, Él paga por nuestros pecados con su sangre. La muerte de Cristo tiene un gran significado, es muy importante. Por su muerte es que nosotros somos salvos de la ira venidera. Después otro punto muy importante, que es la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo es la confirmación de que Él es
¿quién dijo que es? Él es el gran yo soy. Él es el buen pastor. Dice la palabra, el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dio su vida por nosotros. Él es el pan de vida. Él es la vid verdadera. Él es la puerta. Él es el camino, la verdad y la vida. Cristo. Como leímos aquí que Pablo le dijo, a Jesucristo es a quien yo os anuncio. Y a Él es a quien yo te anuncio también en este día. A Jesucristo. Que vino, vivió entre nosotros, murió para pagar por nuestros pecados, resucitó al tercer día. Y dice Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero Cristo resucitó y es la confirmación que tenemos que estamos creyendo en la persona correcta. Las religiones son inventos de hombres para sacar ganancias, para crear grandes organizaciones y beneficiarse del pueblo. Esas son las religiones. Pero Cristo no es una religión. Cristo quiere desarrollar una relación personal contigo. Cuando el hombre pecó, Adán pecó, el hombre fue separado de Dios. Pero por medio de Cristo, que es el Cordero de Dios también, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, por medio de Cristo somos reconciliados con Dios. No es porque usted haga un sacrificio, no es porque usted haga buenas obras, no es porque usted haga una promesa o un pacto, es porque la sangre de Cristo paga por su pecado. Le guste o no le guste, así es. La ley decía, la ley dada por Dios a Moisés directa, la ley de Dios decía que sin derramamiento de sangre no hay remisión. O sea que no había perdón sin derramamiento de sangre. Por eso es que vino Cristo a derramar su sangre para que en Él tengamos salvación. En Él, no en su propia filosofía. Vivimos en un mundo de filosofía, donde la gente tiene opiniones y donde se estila mucho que lo que tú creas está bien, lo que yo crea está bien, lo que crea fulanito está bien. Se estila mucho la relatividad, pero hay un Dios verdadero y un camino al Padre que es Jesucristo. Eso no tiene negociación ni cambio. La Biblia nos manda en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios te ama, pero tú tienes que tomar la decisión de recibir a Cristo en tu corazón. Y hay otro punto importante. Digamos que se puede dividir así en 4 etapas. La vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y el regreso de Cristo. Él viene pronto por su iglesia. Él viene por su pueblo. La palabra dice en Daniel, el libro de Daniel, se lo voy a buscar aquí, en Daniel capítulo 12 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Aquí está hablando de que la salvación es para su pueblo. Dice todos los que se hallen inscritos en el libro. ¿De qué libro está hablando? Está hablando del libro de la vida. Dice en Apocalipsis, los libros fueron abiertos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De ese libro te está hablando. Y Dios te ama y quiere darte vida eterna. El plan de Dios es que tú seas salvo. Pero Dios no te puede obligar. Dios te ha dado libre albedrío para decidir. Pero lo que Dios quiere es tu salvación. Dice, en Timoteo dice,
Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. El sacrificio de Cristo es suficiente para la salvación de toda la humanidad. No necesitas hacer nada extra. Hay religiones que hacen sacrificio. Yo no sé para qué, porque el sacrificio de Cristo es suficiente. La palabra dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero los hombres queremos buscarle donde esté el hueco, donde yo pueda beneficiarme personalmente y creer que voy al cielo. Y entonces ahí aparecen las religiones. Haz esto y vas a recibir aquello. Da por aquí y te van a dar por allá, etcétera, etcétera. Pero Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Le ha entregado usted su corazón a Jesucristo? ¿O solamente dice, yo creo en Dios? Como dice mucha gente, de la boca para afuera, yo creo en Dios. Y Santiago dice que tú crees que Dios es uno, también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra está muerta? Si usted dice que cree, pero es de la boca para afuera, Dios conoce su corazón. Dios conoce si usted es genuino o no. Yo no lo sé, yo no lo conozco, pero Dios sí lo sabe. Y en este día Dios te está llamando. Dios te está llamando porque Él te ama. Hemos repartido unos tratados para que usted vea ahí la palabra de Dios. Tengo unos versículos que los pueda leer después. Porque esa es una de las señales antes del fin. Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Busque de Cristo antes de que sea demasiado tarde. Él le ama. Él quiere que usted tenga vida y vida en abundancia. El que a Él viene, no le echa fuera. Busquemos de Cristo antes de que sea demasiado tarde. A lo mejor usted es la primera persona que Dios quiere alcanzar para que usted después pueda impactar a su familia. Pero tiene que dar el paso. A lo mejor hay familiares ahí que no van a poder conocer de Cristo porque usted no ha dado el paso. Busque de Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. Mire allá, mire, debajo de donde dice stop, hay un letrero de una bruja o un brujo que dice que se leen las cartas, se hacen amarre. Y ahí están las tinieblas, engañando a la gente. Y la gente ahí va a dar el dinero haciendo pactos, sin saber que están amarrando su alma al infierno. Porque los demonios te pueden dar algo, pero después te lo van a cobrar con tu salvación. Padre, ten misericordia y abre los ojos de tu pueblo, Señor, para que no caigan en las trampas del enemigo, Señor. En el nombre de Jesús. Y Dios le mandó a su pueblo, no consultaréis a adivinos, ni agoreros, ni hechiceros, porque es abominación. Gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos que dé fruto, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a poner unas alabanzas. Si usted quiere venir, le podemos guiar para que reciba a Cristo. Es una decisión suya. Aquí estamos nosotros, como de parte de Dios, rogando, reconciliados con Dios. Dios les bendiga. Aquí vamos a estar un rato. Dios les bendiga. Vamos a compartir otro mensaje corto, porque la palabra es vida. Dice Jesús, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63.
Y entonces aquí les voy a leer en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 29, dice: acercándose uno de los escribas que los habían oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primero de todos los mandamientos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, aquí está Jesús haciendo una referencia a Deuteronomios capítulo 6, versículos 4 y 5, donde el Señor le dice eso a Israel. Le dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y aquí entra una de las discusiones más grandes que hay en el pueblo de Israel, que como este pasaje dice que el Señor tu Dios, el Señor uno es. Entonces ellos argumentan que Jesús no es Dios, pero es un argumento equivocado, porque cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza, se le apareció en la zarza. Cuando Jesús se bautiza, Jesús estaba bautizando, se oyó una voz de los cielos y vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se puso en los hombros de Jesús. Además, cuando Salomón dedica el templo, dice que la gloria de Dios estaba sobre el templo. O sea, estaba ahí Dios mismo en el templo, la gloria de Dios. Los sacerdotes no pudieron hacer nada porque la gloria era tan fuerte. Y Salomón dice: oh Dios, tú que estás en los cielos. Dios estaba en el templo y también en los cielos. Dios está en cada uno de nosotros. La palabra dice: los ojos de Jehová están en toda la tierra, mirando a los buenos y a los malos. ¿Cómo si Dios puede estar en todos los lugares, no va a poder ser Dios en el cielo y Dios en la tierra, en la persona de Cristo, a la misma vez? Claro que sí, si Dios es un Dios que todo lo puede. Y dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No hay la más mínima duda que Jesucristo es Dios. Y entonces seguimos aquí, cuando Él le dice eso: este es el primer mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. De esos dos mandamientos depende toda la ley. El que ama a Dios sobre todas las cosas y ama a su prójimo como a sí mismo, cumple toda la ley. Y un paréntesis: el cumplimiento de la ley, el fin de la ley es Cristo. Cristo vino a cumplir la ley, la cumplió perfectamente. Y Él, en su sangre, trae un nuevo pacto de la gracia. Porque la Escritura dice: porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Seguimos leyendo Marcos 12, versículo 32, que dice: Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y el amar al prójimo como uno mismo es el más grande, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que habían respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie atrevía a preguntarle.
Esos son los dos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Tenemos que trabajar en ese, amar a Dios sobre todas las cosas. Busquemos de Él, pongámoslo a Él en primer lugar y recordemos que la fe sin obra es muerta. Necesitamos buscar de Jesucristo. Necesitamos poner a Dios en primer lugar. Y le voy a decir tres cosas que deben hacer los creyentes. Por supuesto, están soportadas por la Escritura. Y es algo que yo lo aprendí desde mi temprano andar en el Señor. Y estas tres cosas son las siguientes. Todo creyente debe hacer tres cosas: orar, leer la Biblia y visitar una iglesia. Y le voy a dar tres versículos, le voy a dar uno por cada uno. Recuerde, orar, leer la Biblia y visitar una iglesia. Son tres cosas que todo creyente debe hacer. Orar, dice la palabra, orar sin cesar. Dios nos manda a orar en todo tiempo. Leer la Biblia. Jesús mismo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ella, porque dice que a vosotros parece que ya tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La Escritura da testimonio de Jesucristo, de que Él es el Mesías prometido a Israel. Y lo otro es visitar una iglesia. La Escritura dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, y cuanto más cuando veis que aquel tiempo se acerca. Aquel tiempo está hablando de los últimos tiempos que son ahora. Orar, leer la Biblia y visitar una iglesia. Tres cosas que todo creyente debe hacer. Acuérdense que Jesús dijo, si me amáis, guardad mi palabra. Si me amáis, tenemos que obedecer la Escritura. Obedecer la Escritura. Necesitamos congregarnos, necesitamos leer, necesitamos orar. Recuerde que el primero y más importante de todos los mandamientos es poner al Señor en primer lugar. Cuando usted ora, cuando usted lee la Biblia, la Escritura, cuando usted se congrega, cuando usted obedece a su palabra, usted está amando al Señor. Dios le bendiga, espero que esta palabra le haga reflexionar y recuerde, no seamos oidores olvidadizos, sino que pongamos por obra lo que el Señor nos ha mandado. Yo estoy aquí porque la Biblia también manda ir y predicar a toda criatura. Es un mandato. Y por eso estoy aquí yo hoy, porque dice ir y predicar. Busque de Cristo antes de que sea tarde. Dios le ama, Dios quiere revelarse a su vida, Dios es un Padre amoroso. Dios le bendiga. Recuerde, mañana a las 9:30 puede ir a la iglesia, hemos repartido tratados, los tratados tienen la dirección de la iglesia. Si usted no tiene, aquí tenemos más tratados, con mucho gusto se los damos. Busquemos del Señor. Dios le bendiga.